Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre la propiedad en Cuba, privada, estatal, cooperativa o mixta. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Si le cuadra, acompáñenos. Y para conversar sobre las distintas formas de propiedad en nuestro país, le doy la bienvenida al estudio al doctor en Ciencias Económicas Ayuban Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ti por aceptar siempre nuestras invitaciones. Y una vez más está con nosotros también el doctor en Ciencias Económicas Luis Marcelo, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación también. A usted, profe. Y con nosotros un nuevo panelista. Le vamos a dar la bienvenida por primera vez a nuestro espacio y esperamos que se repita al doctor en Ciencias Filosóficas Jesús García, quien fue investigador titular por más de 40 años del Instituto de Filosofía de Cuba. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación y por lo de nuevo. De nuevo miembro de este programa. Nuevo miembro, el más viejo de los miembros. Pues bien, a ustedes entonces les doy las gracias por aceptar la invitación, porque además vamos a hablar en esta ocasión de un tema que me parece que tiene una gran importancia y que ustedes tendrán la misión de tratar de aterrizarlo desde lo más teórico que pueda acompañar a este tema a las cuestiones de cómo se le ve en la práctica en Cuba a la propiedad. Y yo creo que es un tema de centralidad indiscutible, porque además, sobre todo con énfasis en los últimos años en nuestro país, con ese nuevo espacio que se le ha dado a las formas de propiedad, con énfasis en la propiedad privada, me parece que sería muy pertinente que discutiéramos en nuestro programa Cuadrando la Caja este tema. No me demoro más, quiero que empecemos por una visión general, Luis, de qué estamos hablando cuando mencionamos a la propiedad y sobre todo en nuestro país, en nuestra Constitución, cómo se recoge el tema de las formas de propiedad. Bien, en nuestra Constitución tenemos que referirnos al artículo 22, que es donde están registrados las 7 formas de propiedad que admite este máximo documento. Pero yo quiero decir algo que no se dice mucho, y es que dentro de este artículo están presentes las formas de propiedad que tienen que ver con el decisivo modo de producción en construcción socialista que tiene la nación cubana. Otras formas de propiedad están vinculadas, digamos, a las que corresponden a las organizaciones políticas y de masa, a las instituciones del país, a la propia propiedad personal de las personas para el disfrute de su uso. O sea, pero yo quiero... esta propiedad personal no tiene nada que ver con una propiedad que se explota para obtener es ganancias. Propia, que hay que establecer entonces distinciones. Es este vaso que es mío y Exacto. lo utilizo. Y no lo tengo en producción ni me genera ingresos. Entonces, la Constitución, en aras de ser abarcadora en todas las esferas de la propiedad, de la forma de propiedad, incluyó este tipo de formas allí. Pero yo quiero que se tenga en cuenta que dentro están incluidas las formas vinculadas al modo de producción, que eso requiere de una atención especial. Que modo de producción para mí siempre es un tema polémico, porque si está la vieja disputa de si el socialismo es un modo de producción o si más bien el modo de producción es el capitalista, vamos a tratar de evitar esta cuestión un poco más técnica. Aquí hay muchas polémicas, sí, y hay muchos conceptos que se van van entrelazando uno con otro. Se llaman construcción. Y se van entrelazando uno con otro, y abrir el tema de la propiedad es como abrir una caja de Pandora en cierta medida. Yo por eso, Marcelo habló de las formas que están reconocidas en la Constitución, y yo lo que sí quería insistir es en que la propiedad hay que verla como un sistema de relaciones, y dentro de ese sistema de relaciones puede haber diversidad de formas de acuerdo a
el Estado, de la división social del trabajo, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas en el sistema concreto, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, es un primer elemento importante, la propiedad como un sistema de relaciones sociales. Para mí eso es lo más importante. Y Marx le decía a Proudhon, en su famoso libro Crítica a la filosofía de la miseria, la filosofía, él le decía algo así, hablando en cubano: déjate de bobería, que hablar de propiedad es describir el conjunto del sistema de relaciones sociales de la producción. Eso es muy importante. Marx no nos dejó una obra sobre la propiedad, como no nos dejó una obra sobre el Estado, no nos dejó una obra sobre casi nada. Y en su idea, en su proyecto para describir completamente la economía del capitalismo, él se planteó 6 libros. Eso es muy importante. Hay muchas ideas de Marx. Y el tema de la propiedad está presente desde los mismos manuscritos del 44, donde Marx está estableciendo una relación entre enajenación, propiedad privada. Constantemente está el tema de la propiedad. Aquí conversando primero con Ayuban decíamos, bueno, yo preguntaba, como soy nuevo, aunque soy viejo, soy nuevo aquí en este programa, yo le preguntaba a los compañeros si este tema había sido tratado anteriormente. Se han tratado muchas cosas aquí en este programa que tienen todas que ver con el tema de la propiedad. Exacto. Pero no le habíamos dedicado un espacio al tema de la propiedad. Para mí eso es algo muy importante. Esa es la primera cosa. Lo que sí quería insistir en que en esto de las formas de propiedad, lo que nos hace falta a nosotros, y me refiero a la Constitución y más sobre todo a la conceptualización, es actualizarla, revisarla, ver cómo está en relación con esta concepción de la propiedad como sistema y no como conjunto de formas. Fragmentada, reproduciendo en alguna medida la fragmentación que nos dejó el sistema capital. Entonces, actualizando la Constitución para que nos sirva efectivamente como una guía política en el proceso de transformaciones que estamos llevando a cabo. Yo no me voy a referir a lo que está en la Constitución, eso lo lee cualquiera, Marcelo lo mencionaba también, pero para mí esto es muy importante. El tema de sistema de relaciones y actualizar lo que tenemos conceptualizado. ¿Qué insuficiencias tiene? ¿Qué nos brinda que puede prestar a confusión, porque es algo muy importante en Cuba, con los cambios que se han realizado, se han introducido nuevas formas, se han ampliado espacios para formas existentes ya, y todo esto hay que ver que ha ocasionado y ha ocurrido en el marco de un sistema que ya existía objetivamente, pero ha transformado ese sistema también. Entonces tenemos que empezar con clarificar nuestros conceptos para poder diagnosticar adecuadamente cómo está nuestro sistema. Sí, incluso eso mismo, que hay una parte de la Constitución que se refiere a que funcionen en condiciones similares. Eso también ha traído polémica, pero sé que Ayuban quiere referirse a lo que anteriormente se mencionó. Quería agregar algo a lo que había dicho Marcelo, y es que es muy bueno que se haya reconocido la propiedad individual como una forma de propiedad específica, porque ha sido uno de los puntos de ataque en contra del proyecto histórico socialista o comunista y de su ideología marxista fundamentalmente. Uno coge en YouTube y entra ahí y te encuentras 10.000 videos diciendo que el comunismo lo que termina la propiedad. No quiere saber nada de la propiedad, elimina totalmente la propiedad. Además, como se pudiera saltar 1000 años en 19 días, ¿no? Es decir, y eso, reconocer que el dilema, es decir, la gran contradicción es alrededor de la propiedad sobre los medios de producción. Por algo que decía el profe Jesús, y es que a partir de la propiedad sobre los medios de producción es que se reproduce el conjunto de la sociedad como sistema de relación. Y por eso entonces ahí el concepto modo de producción también tiene un valor en eso que tú estás diciendo. Tú introducías un tema importante que es el tema de la igualdad de condiciones. Las condiciones similares. O condiciones similares. Yo creo que el término condiciones similares es más correcto que hablar de igualdad de condiciones, porque es difícil. Nunca va en un régimen de propiedad, va a haber todas las propiedades van a estar en igualdad de condiciones, porque siempre va a haber una forma de propiedad que va a ser más útil para los objetivos de ese sistema. De producción del sistema. Es verdad, uno dice, bueno, y porque hay algo interesante también, el feudalismo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo compartían formas de propiedad. Y compartían apropiación privada del excedente. Es una característica común. Por eso es tan complicado y tan complejo la discusión alrededor del socialismo, porque es una ruptura con eso, ¿no?
Y son elementos que yo creo que son también importantes a la hora de abordar el tema de la propiedad. Ahora, con respecto a eso, hay un mito también que se comparte mucho, que se intenta también traer en estas caricaturas que se hacen del comunismo, del socialismo, y es que se da por principio que las formas de propiedad privadas y por tanto las empresas privadas son más eficientes, son más eficaces y perfectas ya por default por ser propiedad privada. Y sin embargo, entonces se pone como lo contrario a las formas de propiedad estatal y pública, que se dan como ineficientes, como que fracasan, como que ninguna funciona. Y esto es una caricatura que todo el tiempo está reflotándose en los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Mira, para mí ese mito se desvanece con la práctica histórica. En primer lugar, hay formas estatales dentro del capitalismo, hay formas públicas dentro del capitalismo, que son algunas tan eficientes o tan ineficientes como las privadas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y para no extenderme mucho, aparte de que nosotros tenemos nuestras propias experiencias de formas estatales que han sido eficientes y eficaces, propias experiencias, que hay otras que han tenido problemas y hay muchas que han tenido problemas lamentablemente, pero para mí el ejemplo más ilustrativo, y está muy actual porque acabamos de celebrar el aniversario del triunfo de la Gran Guerra Patria, es el papel que desempeñó la forma estatal de propiedad en esa resistencia que pudo imponer el pueblo soviético para acabar con el fascismo durante la Segunda Guerra. Fue una propiedad estatal la que cambió totalmente la industria, cambió todo en el sistema aquel que existía organizado para generar los resultados que necesitaba, y fue eficiente, eficientísima y eficacísima. Una palabra que a lo mejor está mal usada. Entonces yo creo que el mito se desvanece en la práctica. Además, está la realidad en el capitalismo, hay formas estatales, hay formas públicas que son eficientes y que se busca que sean públicas para que sean eficientes y para que sean eficaces. Sin embargo, yo quiero introducir el tema vinculado a esto de la centralización y descentralización, porque ha tenido también mucha influencia en la eficiencia de la gestión de la propiedad estatal, si están más centralizadas o menos descentralizadas las decisiones. O sea, independientemente de los éxitos que tuvo la Unión Soviética con la época de Stalin, se considera hoy a la luz del tiempo que era un sistema altamente centralizado. Y después vinieron etapas donde se trató de descentralizar las decisiones gradualmente en el sistema del socialismo soviético. Y eso ha ocurrido también en otros sistemas. O sea, yo pienso que la propiedad estatal está vinculada, su eficiencia, a si está más descentralizado, ¿no? Entonces, eso creo que debemos interiorizarlo. Un sistema estatal más descentralizado es más eficiente. Qué bueno que me dice eso. Ustedes quieren decir, no le quiero cortar la comunicación. Dale, la juventud tiene el futuro. No, yo quisiera agregar lo que decía Marcelo, que también, es decir, el marco en que se despliega la forma de propiedad o las formas diversas de propiedad también es importante en el desempeño de esa forma de propiedad. No solo el tema de la descentralización, sino por algo que tú decías anteriormente, si es verdad que no van a tener condiciones iguales, pero tampoco pueden tener condiciones que vayan en contra del propio desarrollo de esa forma de propiedad. Y una de las cosas que nos ha pasado, por ejemplo, con el sector de la empresa estatal, es que muchas veces ha jugado en un sistema de reglas que las ha puesto en desventaja con respecto, por ejemplo, con las nuevas formas de propiedad. Eso no quiere decir que la manera de solucionarlo es poner a las MIPYMES privadas, por ejemplo, en igualdad, acercarla a la situación que ha tenido que describe también el profe asociado a la centralización, etcétera, que ha tenido el sector estatal. Pero si de verdad reconocemos que la empresa estatal, como forma de propiedad esencial, que reproduce lo que queremos que sea la sociedad socialista, tiene que tener un marco regulatorio que la potencie como forma de propiedad. Y hay también un discurso muy oportunista dentro de las posiciones neoliberales y en contra de los libertarios, etcétera, en contra del tema de la propiedad. Pues mira, todos los días en el mundo fracasan cientos de miles de empresas en el mundo. Exacto. Y son propiedad privada. Y están fracasando. Entonces, cuando fracasa en cualquier país del mundo, ahora España, por ejemplo, cuando fracasa una empresa estatal, es la demostración de que no sirve para nada la propiedad pública, la propiedad estatal. Cuando quiebran por cientos de miles las empresas cotidianamente en el mundo.
No, yo creo que es muy bueno lo que ha pasado hasta ahora en el programa, porque además es dinámico y da la magnitud de cuán polémico puede ser este tema. Por eso vamos a hacer una pequeña pausa ahora, porque creo que lo que viene es también muy, muy polémico, y es cómo se da la relación propiedad-gestión. Hacemos una pausa y seguimos cuadrando la caja. Y si usted se incorpora ahora a nuestro programa, sepa que estamos conversando sobre las distintas formas de propiedad que debemos tener en Cuba y cómo analizarlas: privada, mixta, cooperativa, incluso una que no se habla nunca, que es la comunal, ¿verdad? Que yo sé que tú eres un entusiasta de la propiedad comunal, pero quiero entonces escuchar a Jesús, porque precisamente el tema de la propiedad y de la gestión, la relación dialéctica entre propiedad y gestión, tiene mucho que ver con algo que decía Luis del tema de la centralización y descentralización, que tratamos en el penúltimo cuadrando la caja, dicho sea de paso. Mira, Marcelo ha puesto un ejemplo en su intervención de centralización, descentralización, en lo complejo que es tratar este tema de la propiedad. Centralización, descentralización, transversaliza todo el sistema de relaciones sociales, todo. Pero es que es el tema también entre centralismo y democratismo. Es la historicidad de esa relación. Es una contradicción que se tiene que resolver de acuerdo al espacio en concreto y de acuerdo al tiempo en concreto. Y solo apuntar una cosa: acusamos al socialismo de centralizador, pero no hay un sistema más centralizador que el sistema del capital. Si no pensemos en eso, ¿por qué Marx habla de que incluso el capitalista es la personificación del capital? El capital es un sistema que domina, como establecen o como fundamentan muy adecuadamente los compañeros del Instituto de Filosofía, un sistema de dominación múltiple, un metabolismo social que hace que todo el mundo responda a él. Es el capital, pero que no lo entendemos siempre como sistema tampoco. Nada más quería apuntar eso. Es una pincelada importante para este tema, y yo quiero entonces la pregunta: ¿es posible separar propiedad de gestión? Porque bastante se habla, sobre todo con énfasis en los últimos años, de sí, la propiedad puede ser de este modo, pero la gestión entonces tiene que ser de esta otra manera. ¿Es posible, en términos prácticos, separar propiedad de gestión? Yo quisiera dar la respuesta corta y después seguimos hablando. Perdónenme que hable mucho. El profe Jesús les está quitando la palabra. Perdonen, pero es que los años... entrado por todo lo alto. Los años nos quedan poco tiempo y entonces queremos aprovecharlo bien. La respuesta corta: es importante distinguirlos, pero no es posible separarlos. Hay que concebirlo como parte de un sistema, el sistema de propiedad. La propiedad es un sistema de relaciones entre la política, entre los aspectos ideológicos, entre los aspectos de organización de los grupos sociales, entre la familia, que no lo hemos mencionado. Hablamos de medio de producción, pero no hablamos de la familia, y la familia es parte del sistema de propiedad. Son los actores sociales. Sistema de relaciones sociales de la producción es mucho más allá de medios de producción. Después, si me permiten, vuelvo a hablar otra vez de esto. Me interesaría. Se lo permitiremos, profe. Bueno, yo ahí tengo mis discrepancias, porque yo veo que en la historia, voy a utilizar el ejemplo del propio capitalismo, ¿no? En la historia del propio capitalismo vinculado a las empresas estatales, en los años 90 decantaron algunos textos, ¿no?, que recogían lo que estaba pasando en materia de descentralización en la propiedad estatal. O sea, antes eran muy centralizadas y empezaron a ensayar. Hay un libro muy famoso que se llama Cómo influye la gestión privada en las entidades del Estado. Tiene varios títulos diferentes, pero es el mismo libro. Y ponían esos ejemplos de cómo el cambio de gestión en la empresa estatal capitalista, ¿no?, había producido efectos distintos y más eficientes. O sea, yo considero que la teoría del principal agente, ¿no?, que es una teoría que se generó en Estados Unidos precisamente para separar lo que quería el dueño, ¿no?, y entonces, para que lo hiciera el gestor, ¿no?, dio pie a estas formas más eficientes de desempeñarse los distintas empresas capitalistas. Hay ejemplos prácticos tremendos, como la compañía de telecomunicaciones de Nueva Zelanda, que era la peor del Commonwealth desde el punto de vista de la eficiencia, y cómo, al aplicar la teoría del principal agente,
el gobierno laborista de aquel país en los años 80, en 3 años cambió totalmente la gestión. Ahora le dieron, eso no sé qué pensará Jesús, le dieron todas las posibilidades al gerente de despedir personas, ¿no? Poner sueldos de mercado, ¿me entiendes? Le dieron mucha autonomía. Entonces estaban dándole una nueva dimensión a la gestión para gobernar una misma compañía. Entonces cambió completamente. O sea, yo creo que sí, que hay una manera de verdad clara de identificar que es posible ver cómo un cambio de gestión puede producir un efecto totalmente diferente en relación con la propiedad. Yo creo que en el fondo no hay contradicción, porque la idea que entiendo que quiere transmitir el profe Jesús es que nunca hay una ruptura entre el dueño del capital y quien lo gestiona. Siempre va a haber una relación de subordinación. Aparece una especie de división social, otra dimensión de la división social del trabajo a lo interno, en este caso del capital, ¿no? A lo interno de esa relación que fue descrita históricamente por Marx en un proceso que él llamó el proceso de separación entre el capital propiedad del capital en funciones. Pero tiene una palabra en común, capital, siguen siendo capital y sigue estableciéndose las mismas relaciones que determinan la lógica del capital. Lo que sí es verdad que logrando una división, una especialización en las funciones de ese capital propiedad diferente a la función de la propiedad del capital en su forma de gestión. Y eso está muy asociado entonces al tema de la descentralización y ha servido como base para establecer esa separación entre propietarios y gestores. Pero esa separación no es total. Hay una unidad dialéctica entre esos dos elementos. Tampoco se puede ir al extremo de verlo como cosas que están desconectadas, porque hay experiencia. Antes de entrar hablábamos de que, por ejemplo, Express en el campo socialista hubo ejemplos de aplicación de intentos de transformación en este sector, de descentralizar la empresa, que en realidad lo que hizo fue desconectar la empresa totalmente de su forma de propiedad. Y ahí sí, entonces se desvió totalmente del objetivo o del supuesto objetivo de una transición socialista. Por eso yo creo que es importante, vinculado centralización, descentralización, esta unidad que mantiene la relación entre propiedad y gestión, aunque funcionalmente se separen y tengan cierta especialización o división entre ellos. Ahora, en el caso ya de, más de la práctica nuestra en Cuba, ¿habrá una forma de propiedad que se parezca más al socialismo y a la meta de un modo de producción comunista? ¿Hay una forma por encima de la otra? Es decir, la propiedad, por ejemplo, estatal o la propiedad cooperativa, ¿es una forma más cercana de propiedad al socialismo o es un cliché más? Pero ya me dejaste lo de la gestión y la propiedad. Ah, usted quería decir algo más Yo sobre quería eso. decir algo. A ver, adelante. Yo quería decir algo porque cuando nosotros jugamos con estos temas estamos jugando con fuego. Y quería hacer una observación, o haría falta extendernos bastante, ¿no? Pero hay experiencias del inadecuado tratamiento de esta distinción y no separación con lo que ocurrió en los países del campo socialista y en la Unión Soviética, que empezaron por separar la gestión de la propiedad, separar el dueño, que era el Estado, del empresario, y después con un sistema político, porque ahí entra la propiedad no es solo la tecnología, la propiedad no es solo el momento económico, la propiedad es todo un sistema de relaciones, y terminaron alando, ya como digo yo, llamando otros cambios que llevaron a la descomposición del sistema. Los contextos son totalmente diferentes, pero no podemos ignorar esas experiencias. Esas experiencias son muy peligrosas y lo que tenemos que tener mucha claridad en los conceptos. Y para terminar con esto nada más, yo voy a hacer una observación, no con el ánimo de haber agotado, pero en mi búsqueda de qué entendemos por gestión. Una vez le preguntaba a Angelita, le preguntaba a varios economistas, amigos nuestros, qué se entiende por gestión. Y yo me encontré un solo lugar donde definen qué entienden, qué dicen cuando están hablando de gestión, en un libro de Rafael Alama y otros compañeros. Y sencillamente hablamos de gestión, y qué cosa es gestión. Y al final terminamos entendiendo la gestión como un problema puramente tecnológico. Y la gestión no es un problema tecnológico, la gestión es un momento dentro del sistema de propiedad. Por eso se pueden distinguir, pero tiene una parte social, tiene un vínculo con la política, que es esencial porque la política es decisiva en el sistema de propiedad. Solamente quería entenderme eso.
Lo otro que tú planteabas y para dice el Jesús respeto que te que debo. solamente quería eso. Ha llegado apocalíptico. Primero nos dijo que la caja de Pandora y después que era fuego. No, es que es jugar con fuego, porque no es por criterio de autoridad, pero Raúl lo ha dicho, errores conceptuales nos conducen a errores en la vida. Y tampoco porque el problema de autoridad ni por estar citando. No, es que nos va la vida pero, en el proceso. Y además, aunque no nos fuera la vida, no es por criterio de autoridad, pero lo decía un señor que yo respeto mucho, que le faltaba el pelo casi como a mí, bastante, o más que a mí. ¿A Lenin, por casualidad? Por casualidad. Él decía, yo soy muy malo citando, pero él decía que si nosotros nos empeñamos en resolver los problemas particulares sin haber resuelto los generales, nos vamos a estar dando completamente tropezones en la práctica. Tenemos que empezar por resolver los problemas generales sin olvidar la realidad concreta, sin estar con los pies en la tierra, sin ir a la vida cotidiana. Eso me recuerda a otros panelistas habituales que hablan de la macroeconomía, pero bueno, no, por suerte no es el programa de la macroeconomía. Pero, a ver, pero tú estabas primeramente llamando a que nos pronunciáramos sobre el tema de qué propiedad. ¿Qué propiedad se parece más o si hay una propiedad que se parezca más que la otra al socialismo? Primeramente, tal vez voy a introducir un tema muy polémico y yo les pido que reflexionen, porque entre los tipos de propiedad que tenemos en Cuba, todos reconocemos como el principal el estatal, ¿no? Pero yo veo que el tipo cooperativo tiene más prerrogativas que el estatal. ¿En qué sentido? Bueno, que los componentes, los trabajadores de ese tipo socioeconómico, como yo le llamo, el tipo socioeconómico cooperativo, pueden tomar decisiones que no toman las empresas estatales. Por ejemplo, ellos pueden aprobar la distribución de utilidades entre todos los trabajadores, pero pueden elegir un directivo. Entonces, son cosas que tienen que llevarnos a reflexionar nosotros para perfeccionar la empresa estatal. Porque la empresa estatal, que es lo que yo quería traer a colación, es una empresa que no es inamovible, es perfectible. Y en la propia teoría marxista, buscando el futuro socialista, hay cuestiones que podemos ir incorporando a la empresa estatal, que es de lo mejor que han hecho otros tipos de propiedad. Por ejemplo, la propiedad privada capitalista, que es otro tipo socioeconómico, ha hecho aportes muy importantes en el mundo. No se pongan así, que está diciendo Marcelo, ¿no? Un escándalo. ¿Qué cosa es, si no es un aporte, los grandes descubrimientos en materia de organización y de dirección? ¿No? La propia planificación. La propia planificación. O sea, son cuestiones que se toman, sobre todo de las grandes corporaciones, porque fíjate que esto no es de los chiquiticos, ¿no? Las grandes corporaciones han tenido aportes organizativos muy importantes que hay que asumir como insumos del socialismo, porque están demostrados en la práctica que han funcionado. Y ya creo que en un programa yo decía que lo organizativo no tiene nada que ver con lo ideológico, ¿no? Bueno, que sí tiene que ver, pero lo podemos dividir metodológicamente. No me provoque, Luis, no me provoque. Volviendo a la pregunta. Les propongo hacer una última pausa para darle espacio al gurú desde Jatibonico, que también viene explosivo e incendiario con el tema de las formas de propiedad en Cuba, para cuadrar la caja. Si medios de producción tienen carácter social, será la forma ideal contra de la explotación. Pero en la transición al socialismo hay un pero. Se trata del desafuero de la propiedad privada que le quita una tajada al salario del obrero. Y bueno, yo se los anunciaba que el gurú venía con todo, pero Luis quería referirse a eso. Tiró duro, pero yo quería hacer una reflexión aprovechando lo que él dice. Y es que miren, nuestro país está en una etapa de subdesarrollo. Nuestro país tiene una economía subdesarrollada. Y una economía subdesarrollada tiene que acudir a todos los tipos socioeconómicos de propiedad. Es una verdad incuestionable lo que dice él, pero no podemos prescindir de determinados tipos socioeconómicos de propiedad. Yo puedo decir que eso que se está refiriendo él tiene los siguientes tipos. Está
la inversión, las empresas vinculadas a la inversión extranjera, todos son propiedad privada capitalista. ¿Podemos prescindir de eso? No podemos prescindir, ¿no? También tenemos las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, también son privadas capitalistas. No podemos prescindir. No podemos prescindir. ¿No? Estamos, fíjate, ubícate, Jesús, estamos en un momento... Tengo que interrumpirte porque somos amigos hace mucho tiempo. Bueno, pues déjame terminar la idea. Entonces, en nombre de la amistad, dejemos que termine la idea. Tenemos otro actor que no mencionamos nunca, que forma parte de esto, son los campesinos. Todos los campesinos del sistema agropecuario cubano tienen trabajo empleado, trabajo asalariado, incluyendo las cooperativas de crédito y servicio. Eso no se menciona mucho, ¿no? Pero también tenemos los trabajadores por cuenta propia que tienen hasta 3 empleados. Ajá. Entonces, fíjese cuántas formas yo he dicho que son importantes para la economía del país, que explotan fuerza de trabajo calificada. Entonces, hay que convivir un tiempo con esto mientras podamos lograr que las empresas estatales y las cooperativas, que quiero decir, ¿no?, lleguen a un nivel de desarrollo que comiencen a sustituir estos otros tipos, pero hay momentos en que tenemos que aceptar que no son prescindibles. Por eso, discúlpame, mi amigo, ¿cómo se llama? Jesús, el gurú, que gurú. tenemos discusiones también por los demás grupos por los debates de la ANE, economistas. pero es lo que quería decir. No va a pasar ahora Jesús porque No, pero yo con el criterio de autoridad que tengo como moderadora, tengo que decir que yo, de cierta manera, estoy en la cuerda de Luis Marcelo, porque no ha habido ningún texto de marxismo que diga que no haya que tener propiedad privada en el socialismo, que es la transición. Claro. Lo que está, el problema está en qué espacio usted le da a esa propiedad privada y a ese mercado. El problema está en muchos problemas. El primer problema es que entendemos por transición. Aquí se acuñaron muchas verdades que ya se convirtieron en dogmas. Construcción del socialismo, transición al socialismo. Después los soviéticos tuvieron que inventar construcción del socialismo desarrollado. Construcción de la construcción. Construcción de la construcción, porque nos olvidamos una idea esencial. Se trata de la transformación comunista, que parte del capital, pero tiene que trascenderlo, tiene que dejarlo atrás completamente. Superarlo. Eso es muy importante. Eso, dejarlo atrás completamente, porque no es porque lo dijera Marcelo no quiso decir eso, pero decir que tenemos que convivir con esa forma que tienen explotación puede interpretarse por mucha gente que nos hace falta el capitalista, pero no el capitalismo. Hasta eso se ha pasado y se ha mencionado. O sea, estos son temas, no es por usar una palabra muy manida, complejos. Son temas complejos y muy dialécticos. El tema de forma más socialista que otra, respuesta breve, no hay una forma más socialista que otra. Depende del sistema en que se inserte. Las cooperativas no reproducen socialismo dentro del capitalismo. Y tenemos a la famosa Mondragón, pero es una entidad capitalista, es una empresa capitalista. Ahora, lo que tenemos es que darle a cada una el lugar que tenga que ocupar de acuerdo a nuestras necesidades en el sistema de propiedad. Y eso pasa por la política, pasa por la forma en que controlemos, en que dirijamos, en que constituyamos, en que le demos facultades. Tú hablabas de la cooperativa, tenía más prerrogativas. Después dijiste algo muy bueno, porque a la empresa estatal le falta esto y esto y esto y esto. Habría que haber dicho, tiene más prerrogativas que la empresa estatal tal como la conocemos hasta hoy. O sea, ¿vale? Hay muchas cosas que hay que discutir. Hay que discutir a fondo. Debatir, por eso estamos haciendo estos programas. Debatir, y me parece que hay que volver constantemente a una idea. La propiedad es un sistema de relaciones. El momento de producción, el proceso del trabajo, cómo se organiza el proceso del trabajo, la estructuración de los actores sociales, cómo se estructuran. No es solo el trabajador, es la familia, decía yo ahorita, es el matrimonio, es un montón de cosas que forman parte del sistema de propiedad y que a la hora de trascender el sistema de capital hay que cambiarlas todas, que fue lo que ocurrió también, visto desde otro punto de vista, lo que ocurrió en los países del campo socialista. No se logró trascender el sistema del capital. En los países del campo socialista estatalizaron la propiedad, pero permaneció, y voy a otro concepto que no hemos mencionado aquí, aunque tú lo mencionabas antes de empezar el programa, no trascendió la alienación del productor, la alienación del individuo, porque en todo esto hay una relación que es vital, es clave, es el núcleo, es central en el tema de propiedad, el concepto de alienación. La propiedad es el vínculo que ata al individuo el proceso de generación y producción a su propia vida social, a sus resultados, las fuerzas productivas generan bienes y servicios y generan individuos también.
Ayuban, creo que tu oportunidad que está pasando, Sí, así que aprovecha. estoy a punto de quedarme sin... No, pero bien. Acabamos con la Yo creo juventud, que al al final siempre tenemos puntos de coincidencia. Lo que pasa es que a veces uno piensa o intenta, quizás pues ya venir varias veces al programa de cómo explicar algo de manera más concreta, ¿no? Es decir, yo creo que lo que le llamamos la heterogeneidad de tipo socioeconómico, que tiene que en su base un régimen de propiedad diverso, ¿no? Es una condición objetiva de la transición por una sencilla razón, por lo que decía Jesús. Si tú quieres trascender el capitalismo, pero tú no saltas del capitalismo al comunismo, al socialismo, o sea, las discusiones que hay alrededor de esto. Ni el comunismo es un estadio final. Ni tampoco se puede afirmar que sea el fin de la historia al estilo socialista, ¿no? El hecho de llegar al comunismo. Pero es un proceso de construcción continua, muy contradictorio, no hay saltos discretos en la historia, y eso yo creo que es algo importante, porque para el nivel de desarrollo nuestro, de nuestras relaciones sociales de producción, de las fuerzas productivas y de algo que a veces se olvida, que es el nivel de desarrollo de la conciencia social, nosotros no podemos abandonar una forma, un régimen de propiedad que no sea heterogéneo. Y eso, fíjense, y hay problemas duros y discusiones duras, porque Lenin le llamó durante el periodo de la NEP a esa primera fase capitalismo de Estado. Sin embargo, fíjate, cuando uno lee las últimas obras de Lenin, mantiene un lenguaje muy duro contra la burguesía, sin embargo está reconociendo en la realidad concreta que no puede avanzar en ganar un Estado, porque fíjate, ya no era el problema de la Constitución de Socialismo, era tener un país, saliendo de la guerra civil y de todos los problemas que enfrentaron al final de la guerra civil, el hecho de poder tener un país que funcionase, que fuera orgánico económicamente, con millones de contradicciones, porque no hay nada más contradictorio que un periodo de superación de un modo de producción anterior o de tránsito, como se le llama. Y yo quiero agregar una cosa rápido, me queda un minutico. Hay algo importante que tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado de descentralización, diferencia entre propiedad y gestión, y es el tema de que hablamos anteriormente, de que haya una cierta organización de la propiedad en el sector estatal. Los chinos, los asiáticos han buscado formas de hacerlo. Nosotros no hemos logrado establecer esa diferenciación entre las funciones estatales, por ejemplo, de regulación, etcétera, con las funciones empresariales o de gestión, etcétera, como se le llama de diferentes formas. Y ahí, a diferencia de los soviéticos, que sí fracasaron en ese aspecto, y no solo los soviéticos, sino otras experiencias dentro del campo socialista, el modelo asiático se ha buscado una alternativa han hecho una ingeniería social para construir un sistema de instituciones que busca resolver ese problema, y hasta ahora lo han logrado. Sí, que eso por supuesto hay que atenderlo, pero bueno, este no es el programa para compararnos con los chinos y los vietnamitas, y eso podríamos dedicar un ciclo entero de programas sobre eso, que también es de interés de nuestra audiencia. Pero relacionándolo con este semiconsenso que tenemos de la coexistencia y la convivencia de distintas formas de propiedad en el socialismo cubano, ¿cómo en los pocos minutos que nos quedan de programa, cómo ven ustedes que debe diseñarse o rediseñarse ese sistema, esa convivencia, entendiéndolo como un sistema donde cada una de las partes debe tributar al todo, y ese todo me imagino que estemos de acuerdo que sea el bienestar del pueblo en los marcos del socialismo cubano? ¿Cómo rediseñar eso? Bueno, yo pienso que un componente muy importante que es válido para todos los actores económicos es introducir de forma consecuente los conceptos de responsabilidad social empresarial. Que todos comencemos a hablar en un mismo lenguaje vinculado cómo interactuar con el medio ambiente, cómo interactuar con nuestros proveedores, cómo interactuar con nuestros clientes, cómo comportarnos con los trabajadores de la unidad concreta que se trabaja. O sea que hay toda una concepción que ha avanzado en este sentido, y eso puede socializar más las unidades productivas concretas independientemente de la propiedad que sea, porque esto puede ser válido para la empresa estatal, para las cooperativas, para las pymes. Entonces, creo que es muy importante el concepto de responsabilidad social empresarial. No sé qué pensarán. Comparto la idea de Marcelo. Lo único que llamo la atención sobre ese concepto está bastante desarrollado en los teóricos actuales,
y el compañero Ricardo Antunes en Brasil ha trabajado mucho eso, pero hay que entender la responsabilidad social en nuestro contexto y para qué la queremos y qué responsabilidad social. No es solo lo que tú dices. Desde mi punto de vista, la primera responsabilidad social que deben tener todas las formas de propiedad es que deben tributar al proceso de transformaciones a través de su intervención con derechos y obligaciones en el proceso de planificación social, que es mucho más allá que un proceso de planificación económica. Tiene que ver con sería la primera responsabilidad social, que es lo que no ha ocurrido, en lo que hemos hecho con las cooperativas y las MIPYME. O mejor dicho, con las cooperativas, con el decreto anterior que había, establecían en algún punto, sin hablar todavía en aquel decreto de responsabilidad social, establecían que las cooperativas tenían que tributar, que cumplir, que responder a la planificación, que contribuir a la planificación. Cuando se actualizó el decreto sobre las cooperativas, se eliminó eso, se metió el concepto de responsabilidad social y ya no se habla de esto otro. Con las MIPYME en ningún momento se ha hablado de su necesidad de estar vinculado al plan y de articularse a través del plan con las estatales, con todo el mundo, en un sistema empresarial como la propia conceptualización plantea, un sistema empresarial que abarque toda la forma. Ahí van 30 segundos. Dos cosas. Yo no me imagino la transición socialista con un sistema monolítico de propiedad, sobre todo en la parte social, es decir, porque tienen funciones diferentes que dependen muchas veces de la escala de la actividad económica, incluso que se mueven en otras dimensiones, como algo que tú mencionabas, que nosotros defendemos a partir de un profesor nuestro de la facultad que ha trabajado muchísimo ese tema, que es el tema que no aparece dentro de las formas de propiedad en la Constitución, que es una forma de propiedad más relacionada a lo comunal y a lo social, a lo asociativo a nivel comunal. En Venezuela sí que hay experiencias, por ejemplo, en Venezuela, en otros países, ¿no? Y eso juega, en mi opinión, una visión de que no puede ser el régimen de propiedad visto como algo monolítico y que tiene que estar funcionando bajo reglas, es decir, bajo un sistema de regulaciones que potencien al tipo socioeconómico y socialista su desarrollo, no que vaya en contra de él, ¿no? Y eso es un reto importante que nosotros tenemos. Tenemos la ley de empresa que está todavía por salir. De empresa estatal. Gracias por eso. Aunque yo te voy a decir una cosa, yo fui partidario siempre de que hubiese una ley general de empresas con una particular, con una ley particular para el sector estatal, porque lleva una ley particular, porque es diferente a la propiedad privada, pero eso es algo que también hay que avanzar. Le dedicamos otro programa a eso. Bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo, hace rato ya que me están haciendo la seña. Yo vuelvo a darle las gracias a ustedes por participar y además por habernos regalado un programa con más dinamismo de los que hemos tenido en otros momentos, porque además el tema lo merece. Le doy las gracias. Y sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad, ¿sí? Nuestras formas de propiedad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que